Ey, pero ¿qué pasa, gente? Pues ya estamos por aquí, en otro vídeo, y bueno, un poco perdidos por aquí por medio del bosque. Ahí tengo, si lo veis, el Kugo S1 Pro. Y bueno, estaba dando una vuelta y voy a aprovechar para explicaros un poco de qué va a ir este vídeo. Como ya sabéis, yo ya tengo en mi casa varios patinetes eléctricos y el espacio empieza a ser ya un poco un problema. Los tengo ahí metidos en la cochera, pero es que cada vez que se quiera pasar por ahí es un coñazo, ¿sabes? Como bien sabéis, en las habitaciones normalmente las cosas ocupan más espacio o suelen o estar el bulto en el ancho y en el largo de la habitación más que en el alto. A ver si me explico. Del suelo al techo suele haber menos cosas que de una pared a otra. Entonces ya sabéis, si no os cabe nada más en una habitación, el secreto es poner estanterías, ¿sabes? Porque de la mitad de la habitación para arriba no suele haber nada. En este sentido, he pensado, porque ya lo vi por internet hace tiempo, que hay como una especie de stand para poner los patinetes de pie y así que ocupen mucho menos espacio, por lo menos en el paso de gente y para que no ocupen demasiado bulto. Porque ya digo, si pongo todos mis patinetes de pie, molestan mucho menos que si los dejo plegados de medio lado. Entonces he visto muchos tipos de stand por internet y entonces se me ocurrió hacerme uno para mi Kugo, por ejemplo. La primera opción que barajé fue hacerlo con la impresora 3D. Buscar un diseño o lo que sea, imprimirlo y usarlo para mi patinete. Entonces, buscando por Thingiverse, que es una web donde hay muchos diseños 3D, me di cuenta que para el Kugo no había nada. Pero como el Kugo, la estructura es idéntica al Etau, pues busqué para el Etau y efectivamente había un stand para poner de pie al Etau, entonces que le servía sin ningún problema al mío. Estuve barajándolo, me descargué el diseño, lo estuve procesando para exportarlo para la impresora 3D y demás. Pero me di cuenta de que si iba a tirar muchísimas horas imprimiendo, iba a usar muchísimo plástico. Porque también tiene que tener un poco de relleno, no la puedo hacer demasiado hueco porque tiene que soportar el peso del patinete, que unos 13 kilos o así, entre 13 y 15 kilos tiene que soportar bien, ¿sabes? Y que sea bastante estable. Bueno, aún así, esa yo creo que es una de las opciones con mejor acabado y lo tuve como primera opción. Pero me puse a seguir buscando a ver si encontraba otras opciones más económicas o diferentes simplemente. Y en esta, que estaba por el grupo de Kugo y similares del cacharro este, y la verdad es que allí se le han currado muchísimo, tío. Una enhorabuena a todos los de ese grupo porque tienen un archivo con una cantidad de información sobre este patinete que alucináis, en serio. Yo no he visto un documento tan bien hecho para ningún otro patinete. Pues bien, haciendo scroll un poco en el archivo que han puesto, encontré unas imágenes en las que salía alguien que había usado el corcho o el porespán o como se llame eso, que viene en la caja con el patinete, el típico que viene encajado en las ruedas para que no se mene en la caja, para cubrir los golpes y todo eso. Pues usaba eso para hacer un stand para su patinete. La cosa es que solo era una imagen, no explicaban muy bien cómo se hacía. Pero bueno, nada más que viendo la imagen se intuye. Aparentemente ahí lo que habían hecho es coger el corcho, poner el patinete, recortar un poco las zonas que no servían hasta que poniendo el patinete se quedara estable y luego lo habían envuelto todo con una cinta americana muy gorda. Entonces lo habían forrado con cinta americana y se había quedado la estructura como un soporte para poner el patinete. Pues bien, yo creo que esta es la opción más económica y más despreocupada, por así decirlo, que podéis usar. Por eso, en el vídeo que hice de la review probando el Kugo S1 Pro, os dije cuando hice el unboxing que no tirarais el corcho de la caja. Patinete y moverlo, y bueno, aquí lo tenéis. Por cierto, estos corchos no los tiráis, que puede que en un futuro hagamos algo interesante con ellos. Y bueno, Pues bien, lo dije justo por esto, porque tenía pensado hacer este stand y por si vosotros animáis, pues mira, ahí lo tenéis, yo qué sé. También os digo que esto no es algo exclusivo del Kugo. Patinetes similares, podéis coger el corcho con el que viene en la caja y probar a ver si hay alguna posición en la que quede de pie.
Si veis que no, recortáis un poco, le vais dando forma al corcho hasta que quede. Tened en cuenta que tiene que ser estable y soportar el S, ¿no? A ver si ahora le va a dar un soplío y se cae, ¿sabes? Pues bien, esta fue la primera la opción que barajé, porque es que me apetecía hacer un poco de manualidades, ¿sabes? Y no usar siempre la impresora 3D para todo. Pues bien, esta es la forma sencilla, la de usar una cinta americana gorda. Pero dándole vuelta, yo quise ir un poco más allá y pensé que una forma más sencilla incluso sería usar cola blanca y agua y papel de periódico para acartonar el corcho y después darle un mejor acabado y que la estructura no se separara y luego pues pintarlo o lo que fuera. Esto es una segunda opción. O sea, rollo Art Attack, no sé si lo habéis visto alguna vez. Y la verdad es que me apetecía más aún por lo que os digo. Tenía un poco de mono de ponerme a hacer manualidades. Y la opción número 3, que es la que he hecho yo, es que dándole vuelta yo quería que fuera bastante resistente el corcho para ya despreocuparme de que no saltaran las bolitas estas o perdiera un poco la estructura. Y es que yo ya sé que muchas veces se usa el Porispan este o el corcho para hacer atrezzo, para películas o para hacer miniaturas o cosas así, ¿sabes? Entonces lo que hacen es usar unos productos químicos para endurecer el corcho. Entonces me puse a ver por internet qué opciones había y encontré una especie de resina que se mezcla con un catalizador y esa mezcla la echa al corcho y es un tipo de resina que no ataca al Porispan. Entonces como que lo absorbe por los poros, se impregna todo el corcho y cuando se seca se queda durísimo, como una roca. Entonces eso es lo que hice, busqué ese producto químico, lo mezclé con el catalizador, le di unas capas con una brocha, se quedó como una roca y luego le di otra capa de papel de periódico con cola blanca y agua para cartonarlo y una capa de pintura. Yo creo que esta es la opción más completa, pero ya digo que no es necesario, que como digo yo tenía ganas de hacer manualidades. Ya digo, ahí tenéis todas las opciones. Podéis, la más económica ya digo, con el mismo corcho es gratis, el mismo corcho que trae la caja. Bueno, y dicho esto, no me enrollo más y vamos a por ello. Bueno, gente, vamos a ver los materiales. Primero el corcho, que ya hemos recortado y hemos probado que funciona bien. Unos guantes que son muy importantes, de estos de látex. Yo como no tengo, voy a usar unas bolsas de los bocadillos, porque soy así de cutre, pero bueno, es que no tengo nada mejor ahora mismo y esto hace el apaño, 2 bolsicas. Ahí vamos. También una brocha para hacer la mezcla y un par de vasos, uno para el catalizador y otro para la resina, para hacer la mezcla después también. Un peso, porque hay que ajustar muy bien la medida de líquido que vamos a usar. Y aquí ya pues los productos, la resina con el catalizador que hemos pedido, que no ha llegado en esta caja. Así que vamos a ver, vamos a sacarlo. Cuánto corcho. Están chulas las bolitas estas. Bueno, vamos a sacarlo. Nos vendrá un bote grande, que en mi caso es de 1 kilo de resina, y luego un pequeño bote de 20 gramos de catalizador. Según pone en el paquete, por cada mezcla tiene que tener un 2% de catalizador. ¿Lo veis? A ver, aquí viene un pequeño bote de 20 gramos y el bote de resina grande de 1 kilo. Es muy importante que hagáis muy bien la mezcla. En las instrucciones pone que tiene que ser un 2%. ¿Y por qué? Porque aquí ya se mezclan las moléculas y entonces tienen que reaccionar. Y tiene que tener una cantidad en la que venga pensado para que después se endurezca la resina. Ya digo, es un 2%. Eso quiere decir que 1 kilo de resina harían falta 20 gramos de catalizador para que se endurezca. Es más o menos la proporción. Entonces vamos a abrir el bote con un destornillador, con lo que tengamos a mano, y vamos a echar un poco a ojo, una cantidad suficiente para cubrir todo el corcho. Más o menos lo echamos a ojo. Vamos ahí y ahora vamos a pesarlo. Yo creo que ahí iría. Vamos a ver cuánto pesa. Cerramos bien el bote y lo ponemos en el peso. Pues bien, sale que más o menos son unos 250 gramos de resina. Entonces hacemos un poco los cálculos y con una regla de 3 pues nos sale que nos harían falta unos 5 gramos de catalizador para que reaccionen esos 250 gramos de resina. Ahí estaría. Cerramos bien el bote también. Y bueno,
apartamos un poco el peso y ahora vamos a hacer la mezcla. Se me ha olvidado decir antes que cogéis algo para remover la mezcla. Nos ponemos los guantes ya cuando vamos a manipular esto, que es muy importante. Tened cuidado de no tocarlo con la piel en la mezcla y que no respiréis ni o no echéis demasiado vapor en los ojos. Así que por eso es recomendable que esto lo hagáis al aire libre. Echamos la mezcla y movemos bien. Movemos. Ahí iría. Pues bien, una vez que ya esté movido, pues vamos a por el corcho y nada, ya esto no tiene mucha complicación. A brochazo limpio contra el corcho, intentamos rellenar y recubrir toda la superficie, tranquilamente hasta que agotemos toda la mezcla. Si no habéis entendido muy bien cómo hemos hecho un poco la regla de 3, no tiene mucha historia. Si por 1 kilo de resina hacen falta 20 gramos de catalizador, pues por 200 gramos de resina hacen falta 5 gramos de catalizador. Como 1 kilo son 1000 gramos, pues aquí os pongo en imagen la regla de 3. 1000 gramos, 20. Pues 250, 5. Y como veis, se mantiene todavía el 2% que ponen las instrucciones. Así que eso ya nos da la seguridad de que hemos hecho bien la mezcla. Y bueno, ya digo, intentar repartir bien todo por todas las esquinas, que no quede ningún corcho, ningún hueco del corcho libre. Porque ya digo que tiene que compactar bien y sobre todo que después si a lo mejor le damos un porrazo o algo, no salten las bolitas de corcho que componen el Porispan. Así que bueno, lo dicho, le vamos dando bien, que penetre por todos lados, por todos los poros y todas las rajas. Ya digo que antes de hacer esto, haber asegurado bien de que el patinete se queda bien de pie. Y aquí estaría más o menos el resultado. Lo dejamos sacar y listo. Bueno, gente, pues mirad cómo está esto ya. Lo he dejado aquí un par de días secándose. Tuve que poner ahí una bolsa de más porque esto ha ido chorreando. Porque como es bastante espesa la mezcla, a lo mejor al principio no chorrea, pero se va moviendo poco a poco y al final va goteando y mira cómo se ha quedado todo. Pero bueno, si os fijáis, mira, que está duro. ¿Veis? Se ha quedado ya bastante compacto, sobre todo donde se ha quedado bastante más líquido, que está más brillante. Ahora la segunda parte, la parte hartata, cola blanca y agua a partes iguales y papel de periódico. Tío, como tú sobre una mesa, mira cómo se ha quedado lo que chorreo para abajo. Se ha quedado como un plastificado aquí duro, todo habrá que recortarlo. Tío, y mirad qué gracia. ¿Veis los papeles? Pues mira. Se han quedado como una roca también. Es una estatua de papel. Joder. ¡Oh! Me he hecho daño. Aunque eso sí, voy a tener que coger el patinete y darme una vuelta por los contenedores de papel y de cartón de por aquí de mi zona. Porque yo la verdad es que con el periodismo, pues bueno, no me llevo mucho, así que no tengo por aquí periódicos ni nada para usarlos. Así que a ver si dándome una vuelta me encuentro a alguien que lo haya tirado por ahí y pueda usarlo. Y ya de camino me paso por la ferretería o por el chino y compro cola blanca que tampoco tengo. Bueno, venga, vámonos. Bueno, pues no había suerte con esta. Vamos a otro.
otro contenedor que nada. Joder, ya nadie compra periódicos, en serio. Bueno, gente, pues después de toda la tarde dando vueltas por mi barrio y no encontrar ni uno, he hablado con mi padre, que trabaja en una guardería, y se ve que allí tienen algunos viejos y me ha traído unos cuantos. Así que nada, problema resuelto. Bueno, vamos a la segunda fase. Primero cubrimos la mesa, lo mismo, unos vasos, cola blanca, agua, un poco de agua para limpiar el pincel, y pincel, periódico, papel para limpiar, unas tijeras para recortar los filos y el corcho ya con la mezcla que le hemos hecho antes. Lo primero que tenemos que hacer es recortar y repasar bien los filos. Yo lo estoy recortando con unas tijeras de estas, que está bastante duro como ha quedado la resina de antes. Así que nada, le damos un buen acabado hasta que no queden esos filos. Ahora echamos más o menos medio vaso de cola blanca, y el otro medio pues de agua. Y como en el caso anterior, pues nada, una vez que esté, vamos a removerlo bien. Lo movemos, que se mezcle bien la mezcla, redundante. Y bueno, ahora vamos recortando cachos de periódico. Cuanto más pequeños, mejor acabados quedarán. Y nada, esto no tiene mucha historia, ya digo, como cuando éramos pequeños, a darle ahí a empapar bien el periódico y que vaya adaptándose a la forma del corcho. Bueno, y más o menos le damos una primera capa y que quede así, o sea, todo forrado. Esperamos que se seque un poco y después le damos otra capa. Tened cuidado, que ya veis que se pringa todo bastante, sobre todo yo, que le he echado bastante, ¿sabes? Porque no tenía ganas de estar ahí poco a poco. Bueno, y ya estaría. Aquí veis, forrado completamente. Se ha quedado bastante macizo. Y ahora esto, pues nada, lo que hay que hacer es pintarlo. Yo voy a usar un spray, pero vaya, yo creo que es mejor usar pintura acrílica o lo que sea con brocha y ya está. Pero bueno, yo es que tengo ya un bote y por gastarlo, ¿sabes? Y se ha quedado bastante duro. Esto va a aguantar bien el peso del patinete aquí. Tío, qué manía tengo con golpear la caja esta. Llevo todo el santo vídeo golpeando cosas, ¿sabes? Me parto el culo, tío. Bueno, y que ya os digo, que no es el mejor acabado del mundo, pero bueno, que hace el apaño, y que si queréis mejor acabado, pues simplemente uséis papeles de periódico más finos y recubrirlo todo sin dejar arrugas. Y poquito más, gente, por aquí dejo el vídeo. Espero que os guste, un poco una tontería, pero bueno, me apetecía hacer un poco de manualidades, por así decirlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Sí, se ha quedado duro. Sounds of love.